Que a la altura de hoy desconocemos la plantilla funcional de los centros educativos. Efectivamente, ahora mismo están teniendo muchos problemas los centros de educación para reorganizar sus horarios y para establecer cómo van a ser las clases en los distintos colegios y en los distintos institutos. Ya se nos avanza que ahora mismo están faltando 4 y 5 profesionales en cada centro. Muchos de ellos van a continuar porque con la subida de horas lectivas al profesorado de secundaria bien sabemos que va a haber una reducción importante de los interinos. Que ese es otro tema que aún desconocemos, no sabemos las vacantes que va a haber. La consejería nos hablaba de 470. Hay algún sindicato que ya se ha pronunciado con más de 800 interinos que se van a quedar en la calle y que no van a trabajar. El Partido Socialista quiere ser prudente, pero evidentemente nos acercamos a una cifra mucho más alta porque si no las cuentas no van a salir. Y evidentemente esto va a suponer que muchos interinos de esos 1.600 que trabajaron el año pasado se van a quedar en la calle precisamente por esas medidas que está implantando el Partido Popular a nivel de España y, por supuesto, a nivel de Extremadura.